Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Os invito a recorrer juntos este pequeño rincón del norte de Portugal, donde se encuentra ubicado el Parque Natural de Montesiño, y en una época del año llena de contrastes de colores como es el otoño. Os sorprenderá esta región repleta de historia, cultura y costumbres, y como no, con infinidad de paisajes y carreteras ideales para las dos ruedas. Comenzamos. Iniciamos esta ruta en la frontera portuguesa de Miranda do Douro, que forma parte del Parque Natural de los Arribes del Duero, o como lo llaman nuestros vecinos, Douro Internacional. Muy buenos días a todos y me encuentro ahora mismo entrando en nuestro país vecino por la frontera de Miranda do Douro. Estamos concretamente en la parte noreste de Portugal y mi idea en esta ruta era enseñar el Parque Natural de Montesiño, pero luego planificando toda la ruta me he dado cuenta que para ser una ruta de un día entero me da para enseñar bastante más de Portugal. Así que os explico un poco la ruta que pienso hacer hoy. Partimos de aquí, Miranda do Douro, que ahora os enseñaré el pueblo, para ir hasta Vimioso. Desde Vimioso nos iremos hasta Quintanilla. Desde Quintanilla, ahora sí, ya nos metemos en el Parque Natural de Montesiño para llegar hasta Rionor. De Rionor volveremos a bajar hasta Braganza. Braganza volveremos a dar una vuelta entera por todo el parque para llegar a Viñais. Y en Viñais daremos la vuelta para volver a Braganza. Y desde allí, bueno, como todavía espero que me sobre algo de tiempo y de luz, bajaré unos cuantos kilómetros para llegar a la población de Mogadouro, donde pienso acabar la ruta. Espero que os guste el vídeo y ahora sí os enseño el pueblo de Miranda. Nos adentramos en la parte antigua de esta población de Miranda de Duero para conocer un poco más esta villa de apenas 6.000 habitantes. Una villa con mucha historia, cuyos orígenes se remontan a la Edad de Bronce y que posteriormente fue fundada como villa en el año 1286. Por su situación, asentada en el cañón del río Duero, la convirtió en un importante punto estratégico. Y en 1297, a través del Tratado de Alcañices entre la Corona de Castilla y el Reino de Portugal, convirtió la villa de Miranda en una de las fronteras más antiguas de Europa. En la actualidad, Miranda está claramente diferenciada en dos partes. Una más moderna, dedicada al comercio, que tuvo mucho auge en estas últimas décadas con España, y su casco histórico conservado desde la antigüedad. Cabe destacar su catedral, cuya construcción comenzó en el año 1552. Miranda do Douro aún conserva gran parte de su muralla, así como una de sus puertas principales de acceso. No podemos decir lo mismo de su castillo, que fue completamente destruido por España en la Guerra de los 7 Años, con un proyectil que cayó directamente en el polvorín del castillo, haciendo que saltara todo este por los aires, llevándose por delante un gran número de vidas. Bueno, pues hasta aquí la visita a esta villa de Miranda do Douro y ahora nos ponemos en ruta hacia Vimioso. Comentaros también de esta población que vengo de vez en cuando y conozco bastante, que merece muchísimo la pena visitarla, no solo por la zona antigua y su muralla que está muy bien conservada, sino también por el enclave donde se sitúa en pleno Parque Natural de los Arribes del Duero. Un poquito más abajo se encuentra un crucero fluvial que merece la pena hacerlo porque tiene unas vistas impresionantes del interior del cañón. Y luego en toda la población, tanto en la zona antigua como en la nueva, hay una gran variedad de restaurantes, que no voy a recomendar ninguno porque en todos se come muy bien, la verdad. Y seguimos esta carretera muy cerca de la frontera, pasando por pequeñas aldeas como Constantín, Cicouro y San Martiño da Angueira, donde nos encontramos esta estatua para recordar a los mineros habitantes de la aldea y a las antiguas minas de tin y wolframio.
y con apenas 50 kilómetros recorridos llegamos a la villa de Vimioso, una población de unos 4.000 habitantes cuyos orígenes también datan de la prehistoria. Cabe destacar de esta población, entre otras cosas, las ruinas de su castillo, y la iglesia de San Vicente. Aprovecho para comentaros que aquí en Vimioso y en esta época del año se celebra una competición 4x4 considerada la más extrema de Europa. Su nombre, King of Portugal. Aunque mejor os la enseño. Bueno, pues dejamos atrás el pueblo de Vimioso y ahora vamos dirección Quintanilla. Estamos yendo todo el rato muy cerca de la frontera y Quintanilla sería un pueblo de los que hace frontera natural con España. Una ruta por una carretera un tanto estrecha repleta de curvas entre valles y laderas y con un paisaje y vegetación muy diverso. Antes de llegar a Quintanilla, atravesaremos la aldea de Outeiro, donde nos encontramos con la Basílica del Santo Cristo, considerada uno de los inmuebles de mayor valor arquitectónico del distrito de Braganza y está considerada Monumento Nacional desde 1927. La obra de esta iglesia se inició en 1698, como resultado de un milagro acontecido en una pequeña capilla que se encuentra al lado. En Portugal existen 8 basílicas, todas ellas en ciudades. La de Outeiro es la única que se encuentra en un pueblo. Avanzamos los últimos 15 kilómetros hasta llegar a Quintanilla, una pequeña aldea del municipio de Braganza, que hace frontera natural con España a través de un río, el río Manzanas. Un río aprovechado por ambos países en este tramo. Bueno, pues visto ya Quintanilla, ahora seguimos ruta hacia el siguiente punto, que sería la aldea de Rionor. Para mí personalmente uno de los pueblos más bonitos de la ruta. Una ruta donde seguiremos atravesando aldeas como esta de Deilao, ya dentro del Parque Natural de Montesiño. Atravesando también esta peculiar aldea cuyo nombre es Guadramil.
y tras pocos kilómetros de recorrido llegamos a la localidad de Río de Honor. Un pueblo con una particularidad única en la península ibérica, ya que forma unidad con el pueblo español de Rionor de Castilla. Ambos pueblos son solo uno, divididos artificialmente por la raya fronteriza. Un pueblo declarado como una de las aldeas históricas de Portugal, que le debe su nombre al río que lo atraviesa. Bueno, pues dejamos aquí el pueblo de Río de Honor para seguir dirección Braganza, que sería el núcleo más grande de toda esta comarca. Como habéis podido ver, Río de Honor es un pueblo muy peculiar y muy bonito que merece la pena visitarlo si estáis cerca de esta zona. Ahora sí, lo dejamos definitivamente y seguimos ruta. Esta vez la ruta atravesará unos cuantos kilómetros de entre pinares a aldeas como esta de Barge, y alguna que otra curva, hasta llegar a Braganza. Bienvenidos a Braganza, la capital de la región de Trás-os-Montes. Es una pequeña ciudad de unos 35.000 habitantes, con mucha historia, por cierto, pero bueno, mejor os la voy contando mientras damos una vuelta y la podéis ver. Los orígenes de Braganza datan del Paleolítico, aunque fue durante el Neolítico donde surgieron los primeros asentamientos. Desde entonces, muchas han sido las culturas que han pasado por esta ciudad. Fue durante la Edad Media donde adquirió un gran desarrollo poblacional, debido a su importancia estratégica para el control militar. En la actualidad podemos disfrutar de su ciudadela y el castillo que se encuentra en su interior, construido en 1187 bajo el reinado de don Sancho I. Cerca del castillo nos encontramos con otro edificio singular y enigmático. Se trata del Domus Municipalis de Braganza. Construido en el siglo XII, tiene la forma de un pentágono irregular. Al lado del Domus se encuentra esta iglesia de Santa María, edificada en el siglo XIV y considerada la iglesia más antigua de la ciudad. Bueno, pues salimos por esta otra puerta de la muralla para dejar la ciudad de Braganza y seguir hacia el siguiente punto, que sería Viñais. Voy a tomar unas carreteras distintas a la ruta que sería la más habitual para llegar a Viñais, para adentrarnos más en el Parque Natural de Montesiño. Un parque natural de Montesiño con unas carreteras ideales para las dos ruedas.
y con apenas una hora de recorrido llegamos al pueblo de Viñais, centro del Parque Natural de Montesiño, un municipio con una población cercana a los 2.400 habitantes, alberga también mucha historia. Bueno, pues dejamos atrás esta población de Viñais y volvemos hacia atrás dirección Braganza, para bajar desde allí hacia Mogadouro. Último punto de esta ruta de un día sobre el Parque Natural de Montesiño y parte de la zona de Trasosmontes. Una ruta de vuelta donde nuevamente volveremos a disfrutar de la moto. Atravesando un sinfín de aldeas, como esta de Carsao. O como esta aldea cuyo nombre es Avinó. Y donde un error de GPS me hará descubrir este impresionante desfiladero con pendientes de vértigo. Y donde me volveré a encontrar con el río Manzanas unos cuantos kilómetros más al sur. Antes de acabar la ruta, entramos en la pequeña población de Algoso, de apenas 250 habitantes, en busca de su castillo. Esta fortaleza medieval del siglo XII, considerada una de las más importantes del este tramontano. Como broche final llegamos a la villa de Mogadouro, un municipio de más de 8.000 habitantes. Donde destaca su castillo del siglo XII, reconstruido por la Orden de los Caballeros Templarios. Y desde donde me despido, agradeciéndoos a todos que hayáis llegado conmigo hasta el final de esta ruta. Nos vemos en la próxima.